Buenos días a todas las personas que están participando en este seminario virtual el día de hoy. Es un gusto para nosotros tenerlos presentes y conectados y esperamos que este sea un interesante intercambio. Esta iniciativa consta de es una serie de 3 seminarios virtuales o webinars que tienen como objetivo contribuir al desarrollo de capacidades en el ámbito de la comprensión lectora a partir de lo que dice la evidencia tanto internacional como regional. Este es el segundo de estos webinars. El tercero será el martes 18 de junio a la misma hora y tratará sobre las metodologías para promover la comprensión lectora desde lo que dice la evidencia internacional. Por favor, marquen en sus calendarios la fecha. Nosotros, de todas maneras, les enviaremos información a medida que se acerque. El primer seminario virtual que tuvimos hace 15 días trató del modelo simple de lectura y de los niveles de comprensión lectora y lo impartió la doctora Rebecca Stone. La copia de este webinar se encuentra en el canal de YouTube de LACREADS. Ustedes basta con que marquen en YouTube LACREADS y se van a encontrar el video ahí en esa plataforma. El webinar del día de hoy tratará sobre la comprensión lectora desde la primera infancia y va a estar a cargo de la doctora Ana Patricia Elvir. La doctora Elvir es especialista en educación y en relaciones internacionales y actualmente funge como asesora de la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, Red LEI, en cuya fundación ella también participó. Es también investigadora principal del Centro de Investigación y Acción Educativa Social CIACES de Nicaragua. La doctora Elvir tiene más de 20 años de experiencia en investigación y acción educativa y social en Centroamérica. Ha sido docente universitaria, consultora internacional en educación, asesora pedagógica y promotora de diferentes iniciativas. Ella ha asesorado proyectos y publicado ensayos acerca de la educación de la primera infancia, la transición al primer grado, el trabajo infantil y la educación y el estado de la educación en Centroamérica. La doctora Elvir es magíster en educación internacional y comparada por la Universidad de Indiana en Estados Unidos y tiene un doctorado por la Universidad de Harvard. La webinar del día de hoy seguirá el mismo formato que seguimos con la webinar del modelo simple de lectura. La doctora Elvir va a hacer una presentación de cerca de 45 minutos y luego abriremos un espacio de intercambio para preguntas, respuestas y comentarios. Les pedimos que en la medida en que la webinar vaya avanzando, ustedes puedan ir anotando en el chat sus preguntas de tal manera que nosotros podamos condensarlas y puedan ser respondidas todas ellas en el espacio dedicado para la discusión. De nuevo, quiero agradecerles en nombre de todo el equipo por su participación el día de hoy. Espero que nos acompañen a lo largo de la sesión y dejo con ustedes entonces a la doctora Ana Patricia Elvir. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina, y buenos días a todas y todos. También les doy la bienvenida a esta segunda webinar. El programa de capacidades LACREADS ha trabajado fuertemente durante 5 años en la recolección de evidencia de la investigación sobre la buena enseñanza de la lectura y escritura en los primeros años. Nos complace compartir en esta segunda webinar algunas de estas evidencias en lo referente a la comprensión lectora durante la primera infancia. Tengo que decir también que la recolección de evidencias ha estado más recientemente a cargo de la Red para la Lectoescritura Inicial para Centroamérica y el Caribe, la Red LEI, de cuyo equipo técnico tengo el gusto de ser integrante. ¿De qué vamos a hablar hoy concretamente? En la webinar 1, la doctora Rebecca Stone se refirió a la comprensión lectora como el producto del desarrollo de 2 grandes conjuntos de habilidades: la comprensión del lenguaje y el reconocimiento de palabras o decodificación. En esta webinar voy a seguir ese marco conceptual para exponer, primeramente, ideas fundamentales sobre el desarrollo del lenguaje infantil y su vinculación con la comprensión lectora.
Seguidamente me voy a referir a algunas estrategias que según la evidencia internacional son altamente efectivas para que las familias y la educación inicial o preescolar apoyen la inserción al mundo letrado de niñas y niños pequeños. Y finalmente voy a hacer una breve introducción sobre la importancia de la transición al primer grado. Comenzaré con algunas definiciones fundamentales. La primera es sobre primera infancia. ¿A qué llamamos primera infancia? Hay varias maneras de describirlo y quiero utilizar unos criterios del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que estimo son claves para explicarlo. Y les pido el favor de leerlos en pantalla. Comprender qué pasa en la primera infancia es clave para esta webinar. Y seguramente todas y todos conocen mucho del tema, así que quisiera tener un momento de intercambio. Quiero pedirles que me ayuden a contestar una pequeña encuesta. La pregunta que tenemos en pantalla, ¿qué ocurre en la primera infancia que es particularmente importante para el aprendizaje de la lectura y escritura? Tiene diferentes posibles respuestas que hemos anotado. Quisiera que anoten cuál de esas respuestas les parecería más cercana para responder la pregunta que tienen ahí. Es decir, que es particularmente importante en el aprendizaje de la lectura y escritura durante la primera infancia. Efectivamente, con la literatura es el desarrollo del lenguaje la clave, lo más importante que acontece en la primera infancia que nos va a predecir el buen aprendizaje de la lectura y de la escritura. Gracias por participar en esta encuesta y continuamos. ¿Qué es desarrollo del lenguaje infantil? En forma muy resumida, se trata de un proceso de adquisición de habilidades de comunicación verbal que nos van a permitir escuchar y hablar usando la lengua de nuestro entorno o lengua materna. Según las teorías de Jean Piaget, la adquisición del lenguaje es un proceso cognitivo que se desarrolla en etapas como una construcción progresiva que se sustenta en la inteligencia, en la capacidad de pensar. Es decir, hablamos y comprendemos lo que escuchamos porque somos seres pensantes. La mayoría de los seres humanos desarrollamos estas habilidades en los primeros años de vida y el proceso ocurre en dos grandes etapas. Una que es prelingüística, entre los 0 y 2 años, y ahí van a recordar los gorgojeos y los balbuceos de los bebés, y una lingüística que va hacia alrededor de los 7 años y que ya incluye palabras, pequeñas frases y exposiciones más largas. El desarrollo del lenguaje, como ya hemos dicho, es clave para la comprensión lectora, porque en síntesis, para comprender lo que leemos, antes debemos comprender lo que escuchamos. Y esto es posible por la conexión entre lenguaje y pensamiento. Este es un tema fundamental y hay que referirse a las aportaciones de Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jérôme Bruner para profundizarlo. No lo abordaremos en esta ocasión, pero vamos a sugerir al final algunas de estas bibliografías porque consideramos que son clásicas y fundamentales para entender
esta temática. ¿Y cómo se desarrolla el lenguaje infantil? Nacemos con una motivación natural hacia la comunicación. Desde el primer instante de la vida, desde que un bebé escucha hablar y observa que le hablan, comienza a experimentar la necesidad de expresarse y comunicarse con quienes le rodean. El lenguaje infantil se desarrolla entonces principalmente mediante interacciones de habla-escucha con alumnos significativos, adultos significativos en situaciones cotidianas. Las respuestas cuando el bebé llora, cuando balbucea, cuando imita sonidos que escucha, son fundamentales. Luego también van a hacerlo las lecturas y los diálogos de los cuales hablaremos después. Veamos este ejemplo de interacción. I love you. 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 Bye-bye. El desarrollo del lenguaje infantil no es un proceso uniforme ni lineal. Varía de un niño a otro por diferentes factores relativos a la familia, al contexto social, a la cultura, al desarrollo cognitivo, a la situación afectiva, al idioma que se habla, por mencionar algunas de las variables. Las habilidades necesarias para la comprensión oral y la comprensión lectora están íntimamente relacionadas. Central al desarrollo del lenguaje oral es la conciencia fonológica, es decir, la capacidad de reconocer y usar los diferentes sonidos de las palabras. Con ello, con la conciencia fonológica, se establece la base para la decodificación que nos va a permitir conectar sonidos y letras y que a la vez será una de las habilidades necesarias para aprender a leer. La comprensión oral requiere habilidades semánticas, es decir, darle significado a las palabras, y habilidades sintácticas, es decir, reconocer las reglas del lenguaje, qué lugar y qué función tiene cada palabra, es decir, qué es un nombre, qué es un verbo, dónde va cada uno en una frase para que tenga el sentido. La comprensión oral, en este sentido, es un fuerte predictor de la comprensión lectora. Como ya dijimos, comprender es más que codificar. Implica pensar de forma independiente y las bases de este proceso se van a establecer en la infancia mediante el desarrollo de varias competencias que vamos a denominar habilidades precursoras de la lectoescritura. ¿Cuáles son esas habilidades precursoras? Durante la infancia, mucho antes de recibir educación formal en lectura y escritura, niños y niñas van a adquirir habilidades asociadas a la lectura y escritura que están interrelacionadas y se complementan mutuamente. Estas habilidades incluyen reconocer figuras, reconocer letras, reconocer números. Por ejemplo, el bebé que ve en su camiseta que tiene palabras en su contenido va a comenzar a reconocer que esas palabras se leen y eso van a comenzar a constituir habilidades prelectoras. La conciencia de los sonidos, como vimos a nuestra bebé, que fue capaz de identificar ritmo
y a la vez la extensión de los sonidos de su madre en un intento de darle sentido a lo que ella estaba diciendo. El entendimiento de conceptos comunes de lo impreso, como que la lectura va de derecha a izquierda, que se lee de arriba a abajo, que los libros contienen letras, que los libros se leen y para eso se usa la vista. La comprensión de las narraciones y el desarrollo del vocabulario. A estas habilidades les hemos dado en llamar desde la ciencia alfabetización emergente o prealfabética. Son habilidades que se adquieren en el hogar con el apoyo de los adultos de la familia y también en el jardín o en la educación preescolar. No todos los niños la desarrollan por igual. Su desarrollo depende mucho de cómo se construye el lenguaje durante la infancia. Niños y niñas cuya infancia, por ejemplo, transcurre en condiciones de pobreza, con escaso contacto con el mundo letrado, tardan tiempo o más tiempo que otros en desarrollar estas habilidades, con lo cual iniciarán la escuela con un importante déficit que quizás los coloca en condiciones vulnerables y más propensos al fracaso escolar. Por tanto, el apoyo intencionado para fomentar estas habilidades prelectoras es fundamental para leer y escribir. En lo que sigue de esta presentación, me voy a referir a cómo promovemos estas habilidades en el hogar y en la educación inicial. El proceso se trata de uno que es activo y que ocurre en diferentes situaciones de aprendizaje. Para el desarrollo del lenguaje infantil y de estas habilidades que hemos llamado la alfabetización emergente, es fundamental, en primer lugar, que niñas y niños hablen y participen, que interactúen con adultos en diferentes situaciones de aprendizaje. Y estas situaciones de aprendizaje son todas las que ocurren en la vida cotidiana, cuando comemos, cuando nos vestimos, cuando vamos hacia algún lugar, cuando visitamos a un familiar. Cualquier situación de la vida cotidiana es para niños y niñas pequeñas una oportunidad de aprendizaje. Que lean y escuchen leer, que ante un texto tengan la oportunidad de hacer su interpretación, de dar su opinión, de expresar su idea, y múltiples oportunidades para elaborar trazos que vamos a asumir como escritura. Para que esto sea posible, para que desarrollemos con niños y niñas ambiente y situaciones activas de aprendizaje del lenguaje, quienes educamos y quienes nos relacionamos con niños y niñas pequeños, necesitamos reconocerlos como personas capaces y potentes. Necesitamos reconocerles que pueden explorar, sentir, comunicar sus pensamientos, transformar la realidad donde se encuentran. Debemos reconocer que un niño y niña pequeño es una persona integral, que piensa, se comunica, que es un científico, que hace hipótesis sobre el mundo y la lengua escrita desde muy temprana edad. Y también debemos reconocer y respetar el contexto al cual pertenece, que vive en un país, en un grupo social, que vive en una familia con sus propias tradiciones y herencias de las cuales se siente orgulloso. Decimos esto con énfasis porque en nuestros contextos es frecuente imaginarnos a los infantes como muy pequeños y por lo tanto como que no pueden, como que no saben, y una lista larga de explicaciones que nos conducen a sobreprotegerles, a ignorar sus capacidades, a excluirlos de actividades fundamentales para el desarrollo de su lenguaje, como la participación en conversaciones con adultos o la oportunidad de hacer preguntas y de dar su opinión. Gran parte del lenguaje oral, como ya hemos dicho, se aprende en el hogar,
entre las edades de 0 a 2 años. Esa corresponde a la etapa prelingüística. Las habilidades previas a la lectura, que corresponden a la etapa lingüística, también se desarrollan en el hogar, pero entre los 3 y 6 años comienza a tener un rol importante los centros de cuidado infantil, las escuelas preescolares, los jardines, de tal manera que vamos a presentar algunas de las estrategias clave para trabajar en esos dos contextos, la familia y la educación inicial, el desarrollo del lenguaje infantil. La primera estrategia es desarrollar ambiente donde niñas y niños estén rodeados de riqueza de lenguaje. Una riqueza que alienta el intercambio y que amplía permanentemente su vocabulario. La investigación ha revelado que las capacidades biológicas, intelectuales, afectivas y sociales de niñas y niños pequeños se activan en la relación con el entorno. Es decir, por lo que experimentamos, por lo que vivimos en el hogar, en la comunidad, en el centro de educación infantil. Dichas capacidades nos deberían permitir alcanzar un lenguaje fluido alrededor de los 3 años, si es que hay oportunidades de acceso al lenguaje y de uso al lenguaje. El ambiente rico en lenguaje lo hace posible. El aliento al intercambio se puede procurar mediante la lectura, el canto, la conversación. Y la ampliación permanente de vocabulario mediante estrategias como ponerle palabra a los movimientos y expresiones del niño, narrarle lo que hace, agregarle palabras a lo que ha dicho y, importante, esperar. Siempre esperar para dar el tiempo de que responda, haciendo uso de su lenguaje o de una respuesta no verbal. Otra estrategia clave es la lectura de cuentos. Quizás la más efectiva para el desarrollo del lenguaje y la construcción del vocabulario. Los cuentos hacen posible avanzar en el desarrollo de una habilidad fundamental que es la construcción de significados. Porque hay que recordar que para un bebé o un niño pequeño, las palabras o las palabras desconocidas pueden sonar a cosas indescifrables, sonidos incomprensibles, pero ellos comienzan a adquirir sentido cuando alguien les lee para nombrar y describir un objeto, para explicar un fenómeno, para transmitir un sentimiento. Para la bebé de nuestro video, la palabra te quiero comienza a tener sentido porque aunque en ese momento ella no hable, ella sabe que mamá está ahí, su voz es suave, su tono es amable, le abraza mientras le dice te quiero. Entonces esa palabra te quiero comienza a tener sentido por muchas dimensiones que implica esa interacción habla-escucha. Pero para que la lectura sea efectiva es requisito que niñas y niños se involucren en discusiones interesantes y complejas. Leer cuentos no es un ejercicio puramente intelectual, es también afectivo. Se relaciona con algo placentero, que es la interacción con un adulto querido que dedica tiempo y atención al niño y la niña. Una buena lectura es una lectura adecuada a la edad del niño y la niña, conectada con sus preferencias, desarrollada en un ambiente de afecto, que además desarrolla el gusto por los libros y por la lectura. Cuando interrogamos a niños y niñas sobre lo que dice el cuento, sobre lo que hacen sus personajes, sobre lo que el cuento no dice, pero se puede inferir, estamos desarrollando la idea de que los libros tienen un mensaje, de que ahí hay algo que comprender. De igual manera, la lectura de cuentos educa la escucha, educa la atención, ambos factores clave
para la habilidad de identificar ideas centrales y posteriormente para resumir. Y finalmente, la lectura de cuentos conecta conocimiento previo con nuevo conocimiento. Al leer se activa la memoria, que permite relacionar y asociar conceptos y luego hacer inferencia. La comprensión lectora, por tanto, lleva implícito unir información y conceptos ya adquiridos con los nuevos que el texto ofrece, cómo lo podemos desarrollar a través de la lectura de cuentos. Veamos cómo Marjorie conversa con sus alumnos en la lógica en la que hemos hablado hasta ahora. Una palmera a la orilla del elefante, pero mira, yo tengo una pregunta. ¿El elefante puede ser de muchos colores o es de este color? ¿Así puede ser el elefante? ¡Wow! Se mojó. ¿Por qué se mojó? ¿Qué le cayó? Ese elefante se cayó. Pero creo que ¿qué está viendo? ¿Está viendo? Las nubes que están en el cielo. Y no le dieron miedo a los rayos. ¿Y cómo son los rayos? ¿Y no le da miedo al elefante? Sí. ¿En serio? ¡No, elefante! El agua lluvia. ¿Y qué hizo el elefante? ¿A dónde se protegió? Este elefante se protegió abajo de un arbolito, pero ¿qué estaba haciendo? Bañándose. ¿Y brincando en qué? En el agua, en el charco. ¿A vos te gusta brincar en el charco? Sí. ¿Y tenés botas para eso? Uy, no le dio frío. Ay, qué frío. Está haciendo bolas de nieve. ¿Y con qué la hace? ¿A quién se la está tirando? A ellos que tienen mucho frío. Ay, qué frío. Y, colorín colorado, el elefante se ha terminado. Muy bien, Javi, lo hiciste muy bien. No cualquier lectura desarrolla el lenguaje infantil y la comprensión. Hay algunos requisitos de este proceso y se puede reconocer mejor explorando una metodología conocida como lectura dialógica o compartida. Esta metodología tiene como objetivo precisamente desarrollar habilidades prelectoras y consiste en una interacción en la que el niño cuenta la historia a un adulto que le escucha. No es necesario, en este caso, que niñas y niños sepan leer. Pueden interactuar viendo las ilustraciones y será el adulto el encargado de hacer preguntas y comentarios, de hacer de guía. El niño seguirá la narración con ilusión. Se puede comenzar con pedirle que diga algunas palabras frente a la ilustración, pero es muy importante prestarle atención, hacer preguntas sencillas tales como ¿qué?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿quién? Y si hace falta, cambiar los roles. La preparación previa es fundamental. Implica seleccionar y preparar el material, determinar el papel secundario que el adulto va a jugar en la sesión. Se ha comprobado que la lectura dialógica contribuye a situar al niño en el centro de la historia, optimizando el ambiente lúdico de juego. Es un gran inicio al mundo letrado y desarrolla tanto el vocabulario expresivo como receptivo, principalmente en las edades de 2 a 3 años. Nuestro amiguito de la ilustración está participando en una sesión en la cual él tendrá que contar un cuento relacionado con la Torre de Pisa, que es la foto que tiene enfrente, y él ha decidido compararla con su casa que ha dibujado al lado. Y la historia que está contando se refiere a esa comparación. Mi último contenido se refiere a otra estrategia fundamental para el buen desarrollo de la lectoescritura, la transición exitosa al primer grado. Y les pido leer en pantalla una definición de tal transición. Como pueden observar, la estrategia se sustenta en la evidencia
de que el éxito en los primeros grados, digámoslo, en el primer grado, tiene más importancia que el éxito en toda la vida escolar, más que en cualquier otro periodo. Las niñas y los niños que se ajustan adecuadamente a la escuela en el primer grado tienden a sobreponer el estrés asociado a la transición y tener más éxito en aprendizajes. Hay evidencia que la deserción y repetición del primer grado se reduce cuando la educación inicial y la transición funcionan como un continuo, como lo debería ser el aprendizaje de la lectura y escritura. Procesos que transcurren a lo largo de la vida, que no se atan a una edad cronológica, sino al momento en que ciertas habilidades han sido plenamente adquiridas. ¿Y por qué hablamos de que llegar al primer grado, iniciar la escuela formal, es fuente de estrés o que requiere una transición? ¿Por qué es importante? Porque al iniciar el primer grado, niños y niñas se someten a complejos cambios. Cambia el currículum, cambia el ambiente, cambian las personas. Se experimentan cambios de tipo externo y de tipo interno. A nivel externo, el más difícil es el de la socialización y la pérdida de control sobre la actividad cotidiana. El niño y la niña que ingresan a la escuela formal ingresan a una nueva forma de organización social en la que se subordinan a un adulto no muy conocido, donde permanecerán fuera del hogar durante varias horas y durante varios días a la semana. Socializarán con niños y niñas con objetivos y características similares, adquirirán el nuevo rol social de estudiante, se incorporarán a un sistema acumulativo de evaluación del cual va a depender toda su vida escolar, se incorporarán a un régimen que es obligatorio y del cual tendrán poca opción de salir voluntariamente y sobre el cual tienen poco control, y generalmente van a experimentar una discontinuidad entre el currículum de la educación preescolar y el del primer grado. Aunque en la perspectiva de un adulto estas cosas podrían ser normales, desde la perspectiva de un niño y una niña pequeña podrían ser efectivamente experiencias traumáticas. Y a nivel interno, niñas y niños van a experimentar al iniciar la escuela en el primer grado cambios internos que son necesarios precisamente para responder positivamente al nuevo ambiente educativo, pero que son cambios que van a requerir un ambiente de apoyo emocional y de sensibilidad por parte de sus educadores frente a esas nuevas necesidades individuales. Uno de estos cambios es precisamente el desarrollo de nuevos elementos de comprensión del lenguaje, su reorganización en el uso de las palabras y la construcción de nuevas teorías sobre el uso del lenguaje escrito. La transición, como todos los procesos que ya hemos mencionado, no es un proceso estándar. Cada niño, cada niña, como ser único, lo experimenta de manera distinta, según sus características personales, sus experiencias educativas previas, el nivel de desarrollo que han alcanzado al momento de iniciar la primaria. La mayor dificultad la van a experimentar los niños y las niñas que inician el primer grado sin educación preescolar. Las características del contexto social y cultural en el que el niño y la niña se desenvuelve pueden agregar cambios a esta etapa. Por ejemplo, si un niño o una niña llega a la escuela donde se habla un idioma diferente al materno, va a experimentar cambios adicionales. Si también entra a la escuela donde las diferencias culturales entre hogar y escuela son grandes, o cuando el desplazamiento que debe realizar para llegar a la escuela, como es el caso de las zonas rurales, es muy largo, todo esto hará aún más complejo el proceso. Llego hasta aquí con este contenido. En esta webinar nos hemos referido a las habilidades propias de la etapa previa al aprendizaje formal de la lectura y escritura que llamamos alfabetización emergente y que ocurre en la edad de la primera infancia. En la tercera webinar
Mi colega, la doctora Josefina Vigil, disertará sobre las estrategias para el desarrollo de las habilidades de la alfabetización inicial, tanto en el nivel preescolar como durante la transición al primer grado. Y quiero terminar mi presentación comentando que no hemos hablado aún de escritura infantil, un tema fundamental que abordaremos en cursos siguientes. Para motivarlos sobre este tema, quiero compartirles dos joyas de nuestra colección. La carta que mi amigo Rodrigo me escribió al despedirme recientemente de Guatemala, que tiene interesantes notas de su mamá, con las cuales ella quería asegurarme que yo captara su contenido. Aquí a la derecha verán que Rodrigo ha firmado y a la izquierda ha puesto mi nombre. Y también la lista del supermercado de Itzá, a quien le vamos a tener que preguntar qué fue lo que compró. Ojalá más temprano que tarde tengamos también otra oportunidad para entrar a este fascinante e importante tema. Muchas gracias. Vamos entonces a comenzar nuestro periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos y a todos, especialmente por su paciencia. La tecnología y la interconexión entre varios países hizo que a veces no pudiéramos entenderlo claramente. Sin embargo, vivimos en una realidad compleja que nos plantea problemas todos los días. Lo importante no son los problemas, sino la manera en que los vamos a solucionar. Nosotros vamos a hacer dos cosas para mitigar esta situación. La primera es que vamos a regrabar la webinar y la vamos a subir en línea. Se las vamos a enviar a todos ustedes, vamos a poner el link y se lo vamos a enviar a todos ustedes de tal manera que puedan escucharla sin interrupciones y con los videos funcionando bien. Disculpas por los inconvenientes, pero vamos a mitigarlo de esta manera. También les enviaremos el link de los videos para que los puedan ver con tranquilidad. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar en este momento presentes y mantenerse en la webinar a pesar de los problemas de conectividad. Nadie se ha ido, somos latinoamericanos y sabemos enfrentar los problemas. Gracias por eso. Quiero especialmente saludar a 3 grupos de estudiantes y de personas de los ministerios de educación que nos han reportado que están juntos viendo esta webinar y participando en ella. Primero al grupo de Escuintla de Guatemala, que ya lo dijimos. También nos reportan de Zacapa, Guatemala, y de Ciudad Guatemala. Bravo, Guatemala, arriba, gracias. También tenemos estudiantes de Santiago, de República Dominicana. De la escuela, ya les digo en este momento cómo se llama, porque no quiero dejar de reconocerles y agradecerles que están aquí. Nos enviaron incluso unas maravillosas fotos de ustedes desde Santiago con los estudiantes de formación docente de la Luis Napoleón Núñez Molina. Muchas gracias por estar con nosotros, lo agradecemos profundamente y creemos que todo esto aporta a las necesarias redes de trabajo que tenemos que tener en Latinoamérica para solucionar nuestros problemas y enriquecerlos. Tenemos ya aquí varios temas que queremos abordar con ustedes. El primero de ellos es muy fácil. La edad de la bebé del video tenía 15 meses. Es una bebé de 15 meses. Ustedes van a ver el video con más tranquilidad posteriormente. Luego tenemos 3 ámbitos que nos han preguntado. Uno de ellos son estrategias para niños con capacidades diferentes. ¿Podemos usar estas estrategias o tenemos que usar estrategias distintas? Luego hay una pregunta muy puntual que dice, no entendemos por qué se hace una diferenciación entre desarrollo cognitivo y desarrollo del lenguaje cuando ambos son procesos que van juntos y quieren saber por qué se separa. Y luego hay una pregunta sobre instrumentos de evaluación o pueden ser hojas de cotejo para evaluar el avance en el desarrollo lector y escritor de los niños y las niñas. Vamos a pedirle a Patricia que comente o responda a estas inquietudes y seguimos luego con otro bloque de preguntas. Gracias por seguir con nosotros. Voy a comenzar con el tema de capacidades diferentes. La mayoría de las estrategias que hemos propuesto son adaptables a
a niños y niñas de todas las edades. Leer cuentos es algo que va a motivar a un niño y una niña independientemente de sus capacidades. Probablemente vamos a necesitar algunas técnicas específicas, depende de los problemas de capacidades que hayan, ¿verdad? Pero yo diría que en su gran mayoría leer, hablar, hacer participar, motivar a un niño a usar el lenguaje va a ser siempre válido en cualquier situación. Es probable que obviamente un niño con un retraso por una razón muy específica, tal vez de tipo biológico, etcétera, va a requerir otro tipo de ayuda. Pero, y obviamente tendremos que preguntar a personas más entendidas en el tema sobre cómo desarrollar estos procesos. Pero creo que cualquier niño y niña se va a beneficiar de una buena lectura de cuentos y de ser participante en la conversación cotidiana con los adultos que lo cuidan. Efectivamente, no hay ninguna separación entre desarrollo cognitivo y desarrollo del lenguaje. Al contrario, como dijimos al inicio, pensar y hablar son dos procesos íntimamente relacionados. De hecho, siempre hemos estado refiriéndonos y si lo dejamos muy separado, pues me disculpo, pero siempre hemos estado hablando del niño y la niña como personas integrales, cuyos procesos de desarrollo ocurren en varios ámbitos de manera simultánea e interrelacionada, reforzándose el uno con el otro. Lo afectivo, lo social, lo cognitivo, lo lingüístico son procesos que están tan interrelacionados que es bien difícil establecer una frontera. A veces hacemos las distinciones por efectos de metodología, de clarificación, para agigantar un aspecto con respecto al otro. Pero en realidad el ser humano y niños y niñas son personas integrales cuyos procesos son muy difíciles de separarse y requieren por eso precisamente, como hemos dicho continuamente, ser tratados como una sola persona y como una persona única, distinta a todos los demás. Creo que hasta ahí llegan mis respuestas. Bueno, nos reportan que tenemos conectados también a la comunidad docente del Nicaraguan Christian Academy. Bienvenidos. A profesores de la comunidad garífuna de Honduras, de Educar en San Lucas, Guatemala, y de Purula, Baja Verapaz, Guatemala. Un saludo a todos, gracias por seguir con nosotros. Tenemos otra cantidad de preguntas, Patricia. Uno de ellos es si es posible que un niño sepa leer y no sepa escribir, o si en una lengua transparente como el español eso ocurre simultáneamente. Hay otro conjunto de inquietudes con relación a cómo apoyar a los niños que llegan al primer grado sin haber desarrollado estas habilidades porque o no cursaron el nivel preescolar o si lo cursaron no lograron desarrollarlas. Hay preguntas también sobre actividades para niños cuya lengua materna no es el español y si se pueden hacer actividades en L2. Y cómo se le puede apoyar a maestros para que creen ambientes integrados en el primer grado, adecuados a una transición exitosa desde el nivel preescolar. Hay otras preguntas que tienen que ver con el apoyo a niños de tercer grado que no han logrado desarrollar la comprensión lectora. En estos casos, creo que en la tercera webinar vamos a hablar del tema de las metodologías exitosas para los grados iniciales. Creo que tal vez Patricia puede centrarse un poco más en las preguntas del nivel inicial, a menos, por supuesto, que quisiera incluir esta pregunta también. Mercedes Rodríguez nos pregunta sobre cómo se puede ampliar la información sobre cómo influye el lenguaje oral con la comprensión lectora. Ese puede ser un tema muy importante a desarrollar en este momento. Creo, Patricia, que hay varias otras preguntas, pero podrías responder hasta aquí. Luego tenemos un tercer bloque de preguntas para poder seguir abordando las siguientes. Muchas gracias a todos y todas. Sí, brevemente. Leer y escribir efectivamente son dos procesos que vienen uno a continuación del otro. Generalmente un niño va a tener que leer primero y luego desarrollar las habilidades de escritura, pero no es una separación tan mecánica, es un proceso que marcha bastante de la mano. Generalmente niños que leen mucho van a poder escribir más y a la inversa, niños que leen poco van a tener
menos habilidades de escritura. Nuestra visión es que deben ser procesos que se desarrollen simultáneamente. Aunque, insisto, es una condición para escribir, leer primero, o al menos tener cierto nivel de lectura básico. Luego, en relación a la lengua materna, nosotros en nuestro proyecto abogamos por enseñar a hablar, obviamente a desarrollar las primeras habilidades prelectoras en la lengua materna. Y obviamente sí, la introducción de la L2 es positiva, pero priorizando la lengua materna. Esta ha sido una demanda además grande por un tema de derecho. Los niños y niñas de las comunidades minoritarias lingüísticas tienen derecho a desarrollar ampliamente su lengua materna, de ahí que los países, la sociedad, los sistemas educativos deberíamos de esforzarnos por dar prioridad al uso de la lengua materna. Ambientes integrados del preescolar al primer grado, del preescolar al primer grado. Efectivamente, hay muchas políticas. La más importante es que la maestra del primer grado, perdón, la maestra de inicial continúe al primer grado y hasta el tercero. En algunos países y en algunas instituciones estamos promoviendo eso. Precisamente la Red Ley tiene un grupo de investigación que está trabajando eso como modelo y tratando de extraer lecciones, y hasta hoy hemos visto que la experiencia es muy positiva. Una maestra que continúa con sus niños de preescolar hasta el tercer grado tiene muchas más probabilidades de hacer esta continuidad del currículum, de los ambientes, y desarrolla sobre todo un conocimiento profundo e individualizado de cada uno de sus alumnos que le permite dar el tipo de apoyo que necesitan. Hay una cantidad de preguntas obviamente que requieren mucho más tiempo del que tenemos hoy, que voy a dejar para la tercera webinar, porque sé que Josefina los va a abordar. Y pues por supuesto sí, efectivamente hay que estudiar más la relación lenguaje oral, comprensión lectora. Creo que es un tema fascinante de investigación que la propia Relay puede desarrollar, ojalá. Pero la experiencia internacional indica que los niños y las niñas cuyos lenguajes orales se desarrollan más ampliamente, por ejemplo, niños y las niñas que llegan al primer grado con mayor nivel de vocabulario y mayor sofisticación de sus expresiones, tendrán más probabilidades de desarrollar sus habilidades de su comprensión lectora tempranamente, es decir, en los primeros grados de primaria. Creo que se me quedó algo o no. Por el momento vamos bien, Patricia. Vamos a ver algunas otras preguntas que hay aquí. Quiero saludar también desde Santa Bárbara, Honduras. Nos reportan que están conectados. María José Vázquez, vamos a compartir el video regrabado de esta webinar con los videos incluidos y les vamos a enviar el link a todos y todos los que están conectados ahorita, y los vamos a subir al canal de YouTube. Así que ahí lo podrán ver. Hay una pregunta sobre dónde encontrar el video de la webinar 1. Eso se puede encontrar en el canal de YouTube de LAC Reads. Escriben dentro de YouTube LAC Reads y ahí van a encontrar el video colgado de la webinar 1. Hay un conjunto de preguntas, Patricia, a las que te están preguntando. Una muy importante es el rol de la creatividad para motivar el desarrollo del lenguaje en la escuela, cómo se puede dar eso. Hay también preguntas sobre cómo, si hay estudios sobre la transición a primer grado en Honduras que puedan ser de utilidad. Hay una pregunta sobre la utilización de cuentos en inglés con niños de 3 y 4 y cuarto grado cuando su lengua materna es el español. ¿Será conveniente? Esa es una pregunta. Hay otra pregunta sobre el tiempo y frecuencia para la lectura de cuentos a los niños y niñas. ¿Cuál es lo recomendable según la evidencia internacional? Hay otra pregunta que dice cómo motivar a los niños el uso del lenguaje en esos niveles preescolares. También tenemos conectados aquí al equipo técnico de la administradora de estancias infantiles, Rosa Iris López, un saludo, gracias. Y desde la Escuela de Ciegos, Pilar Salina, del Distrito Central en Honduras.
También bienvenidos y gracias por estar presentes. Bueno, ya mencioné a los demás que están aquí. Saludos de Pantaleón, doña Ileana, un gusto. Desde UNIBE, República Dominicana también. Otra pregunta es, ¿qué elementos podemos tener en cuenta para trabajar la adecuación curricular y poder fortalecer la programación oficial en general, desarrollando las habilidades que se han mencionado en esta webinar? Elsa Marina nos pide bibliografía. Efectivamente, después de esta webinar, todos ustedes van a recibir un correo electrónico a sus direcciones en donde va a estar el link a la grabación de este video, del video de la webinar y alguna bibliografía con su link respectivo que nosotros recomendamos para estos temas. Así que eso lo van a recibir en estos próximos días, a más tardar el día lunes, en sus propios correos electrónicos. Chiquimula, Guatemala, también están presentes. Vamos a dejar esta ronda de preguntas a Patricia y luego hacemos una última ronda para los que se tienen que ir. Les damos gracias. Los 189 participantes que se conectaron desde el inicio siguen con nosotros. Muchas gracias por esto. Dejo con ustedes a Patricia. Muchas gracias, Josefina. Veo que el gran tema de estas preguntas es cómo mantenemos la motivación, cómo desarrollamos la creatividad, qué papel juega, cómo el adulto puede lograr el capturar la atención, desarrollar el interés en niños y niñas. Efectivamente, la creatividad es fundamental para el desarrollo del lenguaje y la promoción del juego en ese sentido es, digámoslo así, la gran estrategia. Niños y niñas tienen que sentirse a gusto, cómodos, interesados, satisfechos, tienen que estar enganchados en el proceso de leer, de escribir o pretender escribir y del diálogo con adultos que les cuidan. El teatro es un gran recurso, la música es un gran recurso, el tipo de preguntas es fundamental, imitar a los personajes. Las colegas con las que trabajamos en Nicaragua, por ejemplo, han sido muy eficientes en representar a los personajes de los cuentos, modular bien la voz, incluir momentos lúdicos en el proceso de cuentos que hacen que los niños se rían, quieran imitar las voces, en fin, hay una cantidad increíble de posibilidades que adultos y educadores podemos usar, pero de lo que se trata es de estar pendientes de que niños y niñas estén divirtiéndose, enganchados, gustosos, alegres, deseosos de participar. Y eso se logra, como dije, estableciendo ese nivel de comunicación que es afectivo, que es lúdico y que coloca al niño y la niña en el primer lugar. Cuentos en inglés. Todas las iniciativas de desarrollo del lenguaje tienen que ser intencionales. Para quienes trabajamos en este ámbito, lo importante es que tengamos una intención. ¿Qué queremos? Queremos desarrollar vocabulario, queremos que comprenda una narración, queremos que conecte una idea que tenemos en el cuento o en la comunicación con algo que ya conoce. Si tenemos una intención y queremos usar palabras en inglés porque queremos que desarrolle nuevas palabras en otro idioma, está bien. Lo importante es tener una intención en todos los procesos de enseñanza del lenguaje. Es decir, no es hablar por hablar, no es leer un cuento por leerle, sino estamos desarrollando habilidades y capacidades que el niño y la niña necesitan para en su vida escolar desarrollar la lectura y la escritura como habilidades para la vida. De tal manera que todos los recursos tienen que ser, y todos los procesos que hagamos tienen que ser intencionales. Y si tener un vocabulario en inglés es útil, porque el niño va a ser en el futuro un niño bilingüe, o queremos que sea un niño bilingüe, me parece fantástico. Pero si no si no lo necesitamos, si no queremos desarrollar una educación bilingüe, pues puede ser un tiempo que lo podemos usar de otra manera. La motivación, como dije, la clave es el juego. La clave es que el niño le guste, la clave es que participe. ¿Y cuánto tiempo debemos dedicar a esta actividad del desarrollo del lenguaje? Todo el tiempo. Todo el tiempo, si vamos al supermercado y hablamos con el niño de los productos que hay y queremos introducir una nueva palabra, ese es un excelente momento para compartir. No tenemos límites con el tiempo. Lo importante es que el tiempo que tengamos, lo poco o mucho, sea un tiempo
en el cual mantengamos a ese niño y a esa niña interesado, deseoso, no tiene nada forzado, al contrario. Eso puede ocurrir mientras manejamos y vamos hacia otro sitio y le hablamos de las direcciones, mientras se duerme y le leemos un cuento, mientras, como dije, vamos a hacer compras, mientras se baña y le cantamos o le hablamos de lo que estamos haciendo, mientras observamos que hace una actividad y le vamos haciendo preguntas sobre lo que está haciendo. No tenemos límite. El desarrollo del lenguaje es una actividad que puede ocurrir cotidianamente en todas las interacciones que hacemos con niño y niña. Sobre la adecuación curricular, efectivamente hay que trabajar a nivel de país. Acá en Nicaragua tenemos un programa de primera infancia que ha sido útil, al menos instituciones como SEACE lo han utilizado en su programa Chiquillín. Hay que revisar en cada país qué nivel de correspondencia o qué nivel de continuidad hay entre lo que se quiere enseñar en el preescolar y lo que se está enseñando en primero a tercer grado. Red Lake quiere trabajar eso como una segunda etapa de una investigación regional que está desarrollando sobre formación docente. Queremos revisar cuál es el nivel de consistencia del currículum con lo que se enseña a los maestros y también deberíamos, creo yo, agregar la consistencia o la continuidad entre la educación que se ofrece a nivel inicial y la educación que se ofrece en los primeros grados hacia el buen desarrollo de la lectura y la escritura. Sí, efectivamente tenemos y podemos ponerlo ahora en pantalla, 4 textos que a mí me parece que son fundamentales, son los clásicos del tema: Vygotsky, Pensamiento y Lenguaje; Brunner, La elaboración del sentido y la construcción del mundo por el niño; Brunner también, El habla del niño aprendiendo a usar el lenguaje; y Piaget, El lenguaje y el pensamiento del niño pequeño. Lo vamos a incluir también en las recomendaciones, en las notas que vamos en el reprise de la webinar, pero creo que estos clásicos van a ser en algún momento buenos textos fundamentales para una ampliación y profundización del tema. Gracias, Patricia. Sigo con los saludos. Gracias, Henry Torres, director departamental de Escuintla, Guatemala, por estar presente en la webinar. Tenemos reportados también personas juntas participando de la webinar en San Pedro, Zacatepeques. Cedile, República Dominicana, gracias. Tenemos también en Suchitepeques y la Fundación Teletón de Honduras. Gracias por estar con nosotros, así como ustedes seguramente hay muchas otras personas que se juntaron en grupos, esa es nuestra idea. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero hablar, hay como 4 ámbitos, Patricia, que están preguntando en este momento. Un primero es estrategias para promover estas habilidades, sobre todo habilidades de lenguaje en aulas multigrado, cuando los niños son muy pequeños. Hay un segundo que tiene que ver con estrategias cuando se trabaja con los sectores más vulnerables, con los hogares más pobres. ¿Cómo hacemos para promover este tipo de estrategias? Hay otro grupo de preguntas que tienen que ver con metodologías para que los padres y las madres trabajen estos temas con los niños y las niñas adicionalmente a como lo hace la escuela. Hay una pregunta sobre la lengua materna que pregunta Mateo Ratzal Ajkabul, si para el desarrollo de la lectoescritura con el lenguaje al niño se le debe enseñar en su propio idioma. ¿Cómo hacer si los niños usan diferentes idiomas maternos en el aula y en qué momento se hace la transferencia? Es toda una discusión sobre el tema del L2. Hay una pregunta sobre motivación. ¿Cómo medimos la motivación? Quiero adelantarles que estamos terminando con una beca Red Lake, casualmente una investigación, un estudio de caso de la transición del tercer nivel al primer grado que usa distintos instrumentos y uno específicamente que usa es una escala para medir la motivación y está midiendo el impacto que la motivación tiene en el aprendizaje de la lectoescritura placentera, especialmente la comprensión. En cuanto este artículo esté listo y publicado, se lo vamos a hacer llegar a ustedes porque parece muy interesante el uso de esas herramientas que ya existen. También me dicen que están conectados
desde Camino Seguro Colectivo Experimental en Guatemala y también de Prodesa Totonicapán. Una última pregunta en este bloque es estrategias. En Chiquimula ya había mencionado que también dice estrategias para que promuevan la competencia comunicativa en los procesos a través del diálogo. Y dice, desde Chiquimula, imparte el tercer grado, los alumnos tienen problemas con la comprensión lectora, ¿qué estrategias puedo ocupar? Dairin, te invito a que te conectes el 18 de junio. Nuestra videoconferencia de ese momento va a estar centrada en las metodologías exitosas para, según la evidencia, para promover la comprensión lectora. Álvaro Noveda desde Nicaragua también se está conectando, gracias. No sé cómo sucede esto, pero hace poco teníamos 192, o sea, más de los que estuvieron presentes en la videoconferencia. Gracias a todos y todas por acompañarnos en este proceso. Gracias, Patricia, si puedes responder esto. Gracias. Bueno, voy a decir cosas muy breves porque cada uno de esos temas requiere una elaboración mayor de la que me permite con el tiempo que tenemos disponible. Efectivamente, el aula multigrado es muy desafiante. Creo que lo más importante que quisiera decir es el nivel de desarrollo del niño, el nivel de desarrollo del lenguaje del niño es algo que un educador tiene que saber, en qué momento de su desarrollo está, para poder ayudarle a llegar al siguiente nivel. Y eso pues obviamente requiere un conocimiento detallado de su vocabulario, de su edad, de su desarrollo cognitivo, es decir, de procesos de pensamiento que ya ha logrado o que está por lograr, de tal manera que pueda hacer algunas diferenciaciones. Y eso es quizás lo más complejo para el maestro multigrado y es donde la investigación tiene que aportar más. Hay una cantidad de recursos, principalmente algún tipo de test o de indicadores de manejo del mundo escolar que son muy útiles para saber en qué momento del nivel de desarrollo del lenguaje se encuentra el niño, como dije, porque esa información es fundamental. Porque si a un niño se le hable muy complicado y no tiene el vocabulario para captar, pues se va a frustrar mucho en las conversaciones. A la inversa, si el nivel de vocabulario del niño es bastante ya desarrollado y le hablamos de una manera muy sencilla, no le estamos ayudando a llegar al siguiente nivel de complejidad. Ese es, digámoslo así, creo yo, la herramienta principal de educadores, saber en qué nivel de desarrollo el niño está para poder diferenciar qué estrategia voy a seguir, ya sea con diálogos, con cuentos o con otro tipo de actividades vinculadas a crear un ambiente, vincularlo a la cultura letrada. Con relación a las estrategias para sectores sociales más desprovistos, efectivamente el principal trabajo es con la familia y sabemos que en las familias en condiciones de pobreza, la falta de recursos para vincular a niño y niña con el ambiente letrado son enormes. Ausencia de cuentos, ausencia de juguetes, ausencia de tiempo y de disponibilidad de los adultos para poder compartir. Entonces, modelar experiencias concretas, explicar cómo en el momento en que estás alimentando al niño, en el momento en que estás bañándole, en el momento en que te acompaña a una actividad, aun cuando fuera esa a trabajar, hay una oportunidad para vincularlo y ayudarle a desarrollar su lenguaje. Ese tipo de conocimiento para la familia. ¿Qué oportunidades tenemos en el medio de todos los recursos y en el medio de todas las limitaciones que tenemos? Por supuesto, aportar recursos para el contacto cotidiano es clave. Somos un proyecto que aboga mucho por la difusión de recursos tipo bibliotecas colectivas, comunitarias, apoyar a los maestros y a las familias con la entrega de libros y con la entrega de cuentos que sabemos que por sus contenidos van a ser fuentes importantes de desarrollo del lenguaje infantil y también obviamente por un vínculo estrecho y apoyo a la comunidad, porque en la comunidad siempre habrá alguien que tenga un poco más de oportunidad, tiempo, desarrollo del lenguaje para apoyar y quizás puede ser la que organice las sesiones de cuento, la que organice las actividades dentro de la comunidad para atender a niñas y niños pequeños en esa necesidad tan importante que tienen de desarrollar su lenguaje tempranamente. Sí, efectivamente se requiere una estrategia intencionada de vincular a niños y niñas
de contextos desfavorecidos del mundo letrado, para compensar las ausencias que puedan tener debido a familias o a la ausencia de preescolar. Padres y madres sí, efectivamente son, al igual que educadores, sujetos claves de este conocimiento. De hecho, creo que todos los papás y mamás deberían recibir algún tipo de formación sobre desarrollo del lenguaje infantil y la colaboración profesional especializada es importante porque padres y madres tienen que saber que el desarrollo del lenguaje requiere una actividad intencional, a propósito, científica, organizada y estructurada como una disciplina, considerando las edades, considerando los niveles de desarrollo cognitivo y buscando siempre el siguiente nivel, que efectivamente hay mucho material sobre eso de apoyo y ojalá pues que a través del trabajo que hacemos otros educadores, familias y autoridades se interesen por promover oportunidades de escuela de padres. Sobre la lengua materna, sí, es un gran desafío saber cuál es la lengua materna de un niño que vive en contextos multilingües. Es un enorme desafío y justamente en Relay lo hemos planteado como una pregunta de investigación. ¿Cómo determinamos cuál es la lengua materna de un niño y niña cuyo ambiente es multilingüe? Es complejo, no es sencillo, requiere muchos más conocimientos que los propios del ámbito educativo, requiere conocimientos del ámbito lingüístico, es decir, requiere un gran esfuerzo que quizás en Centroamérica tenemos que desarrollarlo más, creo que está relativamente poco desarrollado y tenemos que llegar a conclusiones como este niño tiene una sola lengua materna o es efectivamente un niño bilingüe que puede o está conviviendo con dos lenguas y puede considerársele que ambas lenguas van a ser desarrolladas al mismo nivel. Son preguntas que requieren, como dije, un nivel de investigación que creo que no se ha hecho todavía. ¿Y cómo medimos la motivación? Josefina ha propuesto, ha comentado que hay recursos para medir la motivación, pero yo diría, si un niño y una niña está enganchado, contento, riéndose, participando y nos tiene atrapados en ese diálogo y nos pide que le repitamos el cuento una y otra vez, sí sabemos que estamos motivados. Creo que todos los adultos que trabajamos con niños y niñas pequeños tenemos una enorme sensibilidad para saber si ese niño y esa niña nos está acompañando. Y si no tenemos esa sensibilidad, creo que la podemos desarrollar relativamente fácil. Creo que es la pedagogía del amor y eso nos acompaña a todos los que estamos cerca de ellos. Gracias, José. Estamos tratando de responder a una inquietud de los colegas de Escuintla, de Guatemala, que quieren ver solo a Patricia en la pantalla. Aquí está con ustedes, Patricia. Quiero saludar, están con nosotros colegas de Puerto Plata, República Dominicana, de la costa caribe de Nicaragua, Bravo, de Olancho en Honduras y de Puerto Barrios en Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Quiero comentarles que efectivamente inicialmente la videoconferencia del 18 se iba a hacer el día 17. Lo comento porque varias personas lo pusieron en sus preguntas. Lo cambiamos para el día 18 de junio a la misma hora porque el día 16 hay elecciones en Guatemala y eso podría plantear algunos inconvenientes para que los colegas de Guatemala se conecten. En vista de esa situación, entonces decidimos cambiarla al día 18 de junio. Vamos a circular esa fecha por todos lados para que todo el mundo esté claro y esperamos contar con ustedes en ese momento. Quiero agradecerle a la doctora Ana Patricia Albir por estar con nosotros durante esta videoconferencia y haber compartido estos interesantes análisis con todos nosotros. También quiero agradecerles a cada uno de las 189 personas que tuvimos en la videoconferencia el día de hoy. Agradecerles por su valioso tiempo. Seguiremos con ustedes. Vamos a compartir, como ya dijimos, un correo electrónico con el link de esta videoconferencia grabada que ya va a incluir los videos, una bibliografía básica que les vamos a sugerir y vamos a estarles recordando la fecha del 18 de junio, en donde les recuerdo el tema que vamos a tratar son metodologías para promover la comprensión lectora en las aulas de clase, según lo que nos comenta la evidencia internacional. Muchas gracias a todas y todas por estar con nosotros. Es un placer estar
con ustedes aquí, recibir sus interesantes preguntas y seguiremos con este intercambio y esta discusión en nuestro próximo encuentro. Gracias a todos y todas.